Ya en el estudio con Bacenta Geldine, él es analista internacional, un poco para conocer su visión y su opinión sobre lo que ha ocurrido en la OEA. Acaba de concluir una entrevista con el diputado Julio Borges y él daba una cita que yo quiero recoger para usted y bueno, ahí vamos a iniciar nuestra conversación. Él asegura que Nicolás Maduro es un presidente en este momento aislado ante la votación de la OEA, que aunque no se encontraron los 24 votos necesarios para una posible suspensión del organismo, fueron 19 y hubo varias abstenciones que llamaron la atención, como por ejemplo el tema de Nicaragua, un país abiertamente aliado pues al gobierno de Venezuela. Ahora, gracias primero. Bienvenido. Por este espacio. Stenif. Mira, una abstención no significa un voto en contra de Venezuela. Quizás es un voto al margen de esa discusión. Quizás Venezuela no debió de asistir a esa infame reunión que ha violado reiteradamente el derecho internacional. 20 y dale países, perdón, pero esta vez fueron 19 países. Sí. Ya no fueron 20, como acostumbraba a obtener Estados Unidos, que hace de la magia y convierte de un fracaso una victoria. Y no han podido hasta el día de hoy suspender a Venezuela de ese organismo. De un organismo que, repito, que Venezuela no ha debido de asistir a esa asamblea, que Venezuela ha debido de retirarse desde hace mucho tiempo. Bueno, está en proceso de retiro. Sí. Pero son 2 años. Sí. Pero no ha debido de asistir a esa asamblea infame, aunque hizo una defensa, nuestro canciller, sin duda, correcta sobre lo que significaron las agresiones de estos países que, repito, han violado el derecho internacional. En el mundo no existen 19, 20 países. Son más de 194 países. Y la mayoría están expresadas en el órgano de Naciones Unidas. Existe algo que se llama la Carta Democrática. Existe otra carta fundamental que se llama la Carta de Naciones Unidas, fundada ya en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, donde claramente habla de la no intromisión en los asuntos internos de cada uno de los países, del derecho soberano de todos los países a elegir su sistema político y económico de forma soberana y sin intervención extranjera. Y esto se ha violado reiteradamente en la OEA, que reúne un poco más de 30 países, pero que, repito, no se ha logrado el objetivo, inclusive de no solamente violando los estatutos mismos, que refieren inclusive a la Carta de Naciones Unidas. Los estatutos de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, dice que, o mejor dicho, se supedita o se somete a la dirección de la Carta Fundacional de Naciones Unidas, cosa que ha sido violada, repito, desde el nacimiento de ese organismo, que se inscribe bajo una idea del panamericanismo, de la doctrina Monroe, que, por cierto, hasta lo ha admitido la administración pasada. Recuerdo un discurso de John Kerry diciendo que sí, Estados Unidos hasta el día de hoy había actuado en Latinoamérica bajo esa doctrina y que hay que dejar atrás, pero que no han dejado atrás, que siguen viendo a Estados Unidos, mejor dicho, Estados Unidos, a Latinoamérica como su patio trasero, y eso es algo infame. Yo no quiero apelar aquí al patriotismo, que para muchas personas le vale un kilo de arroz. Yo no quiero apelar aquí a la razón o las convicciones revolucionarias para apoyar o no el gobierno, que muchas personas tienen su derecho a estar en contra o a estar a favor. Yo quiero apelar aquí a la razón, compañera. Se está violando no solamente la Carta de Naciones Unidas, se están violando los derechos humanos del pueblo de Venezuela. ¿En qué sentido? Cuando se bloquea un país, esto constituye un crimen de lesa humanidad, que no solamente viola... Pero la situación de Venezuela es solamente culpa del bloqueo. Claro que no. Porque, por ejemplo, Claro se habla no. de bloqueo de cuentas. Claro que no. ¿Qué hace la plata, por ejemplo, de las Claro medicinas que no. y la comida en cuentas personales? Porque las sanciones son a funcionarios, no es al pueblo de Venezuela. Al menos en algunos documentos ha quedado claro. Es a funcionarios, con nombres y apellidos. Sí. Si de verdad quisieran ellos colaborar y apoyarnos en la lucha contra la corrupción, me refiero a Estados Unidos y a sus aliados en el mundo, ellos no bloquearían un país,
no someterían a un país a la situación en la que estamos sometidos hoy. Ellos nos ayudarían denunciando el dinero y las cuentas con nombre y apellidos reales y devolviendo al país a aquellas personas que se han ido del país, que se han refugiado en Estados Unidos precisamente y que se han robado mucho dinero. Para hablarte de uno, Rafael Icea, que ha sido una persona muy cercana al gobierno y que en un momento, sí, también. Fue muy cercano, hombre clave además del presidente Chávez. ¿Dónde están? ¿Dónde está García Plazas? ¿Dónde están muchos que se han beneficiado, que han robado al país y se han ido y se han refugiado allá en los Estados Unidos? ¿Dónde están esas cuentas y esos apartamentos que ellos dicen que pertenecen a Diosdado, a Nicolás Maduro, a su familia? ¿Dónde están? Es falso. ¿Por qué no lo denuncian? ¿Por qué no dicen dónde están esas cuentas y cuánto dinero hay? ¿Y qué pasa con las denuncias internas? Porque esas denuncias no se hicieron acá, porque Rafael Ramírez duró años como presidente de Petróleos de Venezuela. Hay organismos Eulogio del Pino fue ratificado luego en el cargo después de ser denunciado por la Asamblea Nacional como corrupto. Sí. Y lo ratificaron en el cargo. Lo cierto es que Estados Unidos no tiene moral, ni ética, ni tiene un verdadero sentido, ni quiere colaborar con Venezuela para que se dilucide esta situación, sino más bien Estados Unidos, el amo, el que orquesta esta acción contra el país y para eso usa a varios de sus lacayos en la región, le interesa es solo derrocar al gobierno para instaurar en el país a una persona que bien sirva sus intereses. Toda esta farsa me parece un show hasta muy mal montado. Julio Borges, pero en ese hipócrita. En ese show participó Venezuela, porque Jorge Arreza fue el canciller. Sí, y ha sido una de las críticas que muchos hemos hecho. No hemos debido ya de participar. Aunque prefieren mantener una diplomacia, el gobierno prefiere mantener una diplomacia para desnudar frente a las caras de esos hipócritas la verdad y poner la posición de Venezuela. Yo creo que no hemos debido de asistir a esa reunión. Pero bueno, se hizo un trabajo y es reconocido ese trabajo por muchas personas en ese organismo. Pero repito, un organismo que ha violado el derecho internacional, que desde su fundación, 1948, ha servido para legitimar la intervención de Estados Unidos en cada uno de nuestros países, los intereses de Estados Unidos, de sus transnacionales en cada uno de nuestros países. Yo creo que hoy, más que nunca, es un organismo anacrónico. Cuba dio un ejemplo allá hace 50 años atrás, al retirarse de ese organismo, de ese infame organismo. Creo que Venezuela está dando otro ejemplo hoy. ¿La OEA es criticada por criticar al gobierno? La OEA es criticada porque en Hechos de Abril, por ejemplo, se llamó a que la OEA ha tenido varias críticas históricas. Incluso recuerdo a Luis Almagro hasta reconocer, y el pasado secretario general hasta reconocer una de las actuaciones viejas de la OEA en cuanto a legitimar la intervención de Estados Unidos en Latinoamérica, por ejemplo, el caso de Panamá. La agresión, esa ayuda humanitaria que significaron los bombardeos de Estados Unidos a Panamá, cuando quiso sacar a uno de sus lacayos en Centroamérica, que era Manuel Noriega, un agente de la CIA al servicio de Estados Unidos, y en República Dominicana, etc. Hay un pasado siniestro que esta organización ha jugado. Hoy, por ejemplo, una OEA acusada, Luis Almagro ha acusado de actos de corrupción, inclusive por los mismos funcionarios de la OEA. Estamos hablando de un organismo corrupto y de personas como Julio Borges, que está en el extranjero y no sabemos con qué dinero está viviendo. Sí sabemos mucho en el extranjero, quién paga su estadía en el extranjero y que, por cierto, se ha prestado a una acción contra todos los venezolanos. Compañera, bloquear a un país no significa bloquear las cuentas personales que no existen de Diosdado Cabello y el presidente. Ellos tienen prueba de que existe. No tienen pruebas, si no lo mostraran públicamente, y hasta el día de hoy no ha sido un hecho real. Vamos a conversar de esos y otros temas. Cuando regresemos vamos a seguir conversando con Bacén Tajeldine. Él es analista internacional.